Es el fraude audiovisual más importante de la historia. Yo te pido que le prestes atención a los datos, a las caras, a los responsables, a la cantidad de dinero. Y vas a ver si lo pérfido, cuando lo denunció, aunque se tuvo que ir, tuvo razón. El fraude audiovisual más escandaloso de la historia argentina. La televisión te muestra imagen y la imagen siempre es de cosas concretas, ¿no? Lo cual genera un bajo entrenamiento para el pensamiento abstracto. Nos idiotiza un poco, sí. Esta es la historia de un fraude. Según Darío Lo Pérfido, exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, se trata del mayor fraude en la historia audiovisual de nuestro país. Esto, para empezar, fue, digamos, probablemente el mayor fraude de la historia audiovisual de Argentina. Lo que pasa, con lo que nos escandalizamos todos, con las valijas del exsecretario de Obras Públicas López en un monasterio General Rodríguez, esto es lo mismo, son las valijas de López en la industria audiovisual. Los involucrados por orden de responsabilidades son, entre otros, Julio De Vido, ex superministro de Planificación Federal, Luis Vitulio, el director general de Administración del Ministerio, Carlos Ruta, rector de la Universidad de San Martín, y Hugo De Vido, hermano del ex superministro y secretario del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Entre los actores de reparto y embolso de dinero se destacan Alessandra Minichelli, esposa de De Vido, ex síndica adjunta de la Sindicatura General de la Nación, y la escribana Marta Cascales, esposa de Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior. Juntas formaron una productora llamada Tostaki para no quedarse afuera del negocio. Ayer Martina nos miró como el orto cuando caímos con 2/4 kilos de helado. No seas perseguida, Luciana. Bueno, si no nos miró mal, a mí me dio vergüenza. Tendríamos que haber llevado 1 kilo. Para llevar a cabo este presunto fraude se desviaron fondos del Ministerio de Planificación que debían utilizarse en rutas o puentes. En cambio, se afectaron a proyectos audiovisuales que nadie licitó, auditó ni controló. El único control aparente fue sobre el contenido ideológico de los documentales, los micros, las series y las obras de ficción. El resultado fue escandaloso. Se gastaron más de 3.200 millones de pesos en 2.100 horas de programación, la mayoría de las cuales no fueron puestas en pantalla de ningún canal, ni abierto ni por cable. Para que se entienda bien, lo que hizo Julio De Vido con la instrucción expresa de la expresidenta Cristina Fernández fue subsidiar su propio Netflix nacional y popular. Y con algunas honrosas excepciones, con producciones de bajísima calidad estética, pésima realización y una pobre línea argumental de pensamiento único. Se grababan los programas de televisión, pero no tenían una pantalla en ningún canal de aire, por lo tanto se archivaron 2.100 horas de televisión que está grabada y que nunca vieron la luz. Por este fraude, entre otras cosas, el presidente Mauricio Macri decidió disolver el Ministerio de Planificación Federal. Y cuando Lombardi le abrió el presupuesto audiovisual en detalle, lo comprendió todo. Se trató de un revoleo de subsidios y contrataciones directas dirigidos, con honrosas excepciones, a productoras, directores y actores afines al gobierno kirchnerista. Entre las productoras elegidas, por ejemplo, se destaca la del recientemente vaciado Grupo 23, de los empresarios K, Sergio Spolsky y Matías Garfunkel. Ellos fueron los mayores beneficiarios de la pauta oficial kirchnerista, cuyos pseudomedios recibieron 815 millones desde julio de 2009 a junio de 2015. La experiencia del Grupo 23 en proyectos audiovisuales era nula. Los desconocidos realizadores del Grupo 23 produjeron un ciclo de unitarios con un título sugestivo: Historias de una patria grande. En la mayoría de los capítulos hay un personaje que vive en Venezuela. Pero también hay otras productoras que, según el exministro Lo Pérfido, fueron beneficiadas con más de un proyecto en el marco de este controvertido plan audiovisual. De esa forma que hicieron negocios fenomenales y compraron las voluntades de los kirchneristas fanáticos, porque los que actuaban eran siempre los mismos. Y las productoras eran la de Villarroel y Llorente, quien es la mujer del ex canciller, la de Gastón Portal. Los actores eran Rita Cortés, Luis Machín, Alejandro Aguada, Juan Palomino, Gustavo Garzón, o sea, los que eran los fans del kirchnerismo. Para llevar a cabo este mecanismo, Julio De Vido puso a cargo a gente de su extrema confianza. Uno fue Luis Vitulio,
El otro, el hermano del ministro, Hugo De Vido, quien además se presentaba como nexo internacional de Atuel Producciones, la empresa de Melina Petriela. Hugo De Vido, el hermano de Julio De Vido, él monitoreaba muchas de estas producciones audiovisuales y estaba también en todo este tema de la televisión digital. A él se lo vincula con una productora de televisión, también creada ad hoc para todas estas subsidios, pero no tenía antecedentes en producciones audiovisuales. La productora Atuel. Exactamente. ¡Rafael! ¡Rafael! Actúan hoy Morales Tingi, Lucía Plazaola, Ignacio Rodríguez de Anca, Tomás Ross. La viuda de Rafael. ¿Y por qué se desviaron los fondos hacia universidades como las de San Martín y 3 de febrero? Porque de esa manera, De Vido podía eludir controles de organismos como la Auditoría General de la Nación y la Oficina Anticorrupción. Las ficciones, series, documentales y animaciones se despachaban a demanda del Ministerio de Planificación. Cada universidad recibía un convenio en el que se detallaba qué tipo de material debía producirse. Enseguida se contrataban a las productoras de manera directa y sin licitación. Eso configura, cuando uno lo mira en su conjunto, un enorme sistema de desvío de fondos que se completa con que los fondos los manejaban las universidades del conurbano, en particular en este caso la Universidad de San Martín. ¿Y por qué? Bueno, porque al manejarlo por regímenes no tradicionales de contratación, no se puede auditar los fondos. Hay cosas muy buenas, hay que ser justo y no hay que meter a... Es un error meter a todo el mundo en la misma bolsa, eso hay que decirlo 1 y 1000 veces. Pero hay muchas cosas que nunca saldrán porque a nadie le interesan. Está en un banco de contenidos, no le interesan a Canal 7 y no le interesan a ningún canal del interior. Resumen, se tiró la guita de todos nosotros. Este agujero negro fue aprovechado incluso por productoras que fueron montadas de buenas a primeras por funcionarios públicos del gobierno de Cristina Kirchner o a familiares de ellos. Un caso significativo es el de la productora Tostaki, integrada por Marta Cascales, esposa de Guillermo Moreno, y Alessandra Minichelli, la mujer de Julio De Vido. Esta productora recibió 3 contratos, todos por adjudicación directa. Son El Pacto, por el que cobraron 4,5 millones de pesos, Jorge, por el que recibieron 856.000 pesos, y Buenos Aires bajo el cielo de Orión, por el que embolsaron en su momento 7.150.000 pesos. Ahora viene el momento en que la vida comienza, que es el momento en que ustedes empiezan a ser responsables de ustedes mismos, sin miedo. Hubo una serie que se llamó El Pacto, no sé si se acuerdan, la de Papel Prensa. Ah, claro. Sí. Aparecía ahí Manieto, un Manieto medio... Claro, que hablaba mal y todo esto era la época plena época de guerra por Papel Prensa. Me tienen harto con esto de la ley de medios y encima ahora esto otro. La verdad no me deja nada tranquilo lo que me contás. Esto no trae más problemas que la ley de medios. Se trata del papel integral. Esa plata la pusieron a una productora que se llamaba Tostaki. ¿Vos sabés quién era la productora Tostaki? ¿Quién eran los titulares de la productora Tostaki? Una señora que se llama Cascales. ¿Sabés quién es la señora que se llama Cascales? Ah, la esposa de Guillermo Moreno. Claro. ¿Y la otra socia sabés quién era? ¿Quién? Una señora que se llama Alessandra Minichelli, que es la esposa de De Vido. Julio De Vido. Que además era la auditora de la Nación. Nosotros creamos una productora. Nos dan un contrato por 35 millones de pesos. Sí. No hay riesgo. No, nada. Y después de eso, y sí, hacemos una novela o una serie de 5 capítulos, cualquier cosa. Hace 2 meses dimos de baja contrataciones directas por 259 millones de pesos, que son 15 miniseries, series, etcétera, todas elegidas a dedo y por contratación directa. Esto lo que hay que entender, que le hizo un grave daño a la industria audiovisual. Vuelve la novela de la tarde. ¿Qué te pasa? Me muero, Sammy. Dentro de poquito me muero. Un caso muy particular es el de Andrea del Boca y su productora A+A Group. En octubre de 2015, la actriz firmó un contrato con la UNSAM, sin licitación, para realizar 25 capítulos de una ficción llamada Mamá Corazón, por un total de 36.600.000 pesos.
El proyecto debía ser terminado y entregado en mayo de este año. Del Boca se contrató a sí misma como productora general, co-guionista y actriz protagónica. Cobró por eso, ella sola, casi 3 millones de pesos. Si bien su productora lleva cobrado cerca del 80% del monto, la novela todavía no fue entregada. Parece que está en etapa de postproducción. Si acá se demostró que la ficción de Andrea del Boca se le pagó 36,6 millones, se le iba a pagar 36,6, se le pagaron 27,8 millones. ¿Por qué le van a pagar 7,8 millones de pesos más, siendo que esto está dentro de una metodología irregular? Claro. La forma de pago de los contratos es otra de las irregularidades que se denuncian ante la justicia. Las productoras recibían un 20% de anticipo cuando presentaban el guión y otro 20% comenzada la preproducción. Es decir, que antes de comenzar las filmaciones ya habían recibido el 40% del total del presupuesto. Otro 30% lo cobraban una vez iniciado el rodaje, un 20% cuando empezaban la postproducción y el 10% restante con el informe técnico aprobado por el BACUA, Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino. Siempre hacen lo mismo. Fíjate que en cualquier aspecto del modelo kirchnerista tienen esa forma perversa de actuar que ponen adelante algunas cosas que están bien o que la idea es razonable. Sí. ¿Quién no quiere una televisión fuerte que pueda exportar al mundo? Y por atrás te aparecen esos mamarrachos monstruosos. Bueno, escandaloso de nuevo, para que ahora Javier Mozo te va a dar más datos, pero empecemos. El Ministerio de Planificación, que tiene que hacer obras, puso 3.200 millones de pesos en la industria audiovisual. De eso había cosas lindas, qué sé yo, muy interesantes, historia de un clan. Que, y esto lo asumo yo, que Telefe, un canal, colega, multinacional, que tiene un montón de plata para pagarlo, se lo dio gratis. Y yo supongo, no tengo los datos, pero Telefe cobró por el segundo de publicidad que vendía Historia del Clan. Por supuesto. Bueno, no pasaban por los organismos del control y por eso lo tercerizaron en las universidades. Hay grandes actores, gente que se merece laburar, o actores que recién empezaron, que laburaron muy bien, y hay porquerías. Yo he visto, me cansó de ver horas de porquería, de verdad. Y cosas muy buenas también. Que no pasar por los organismos de control. Los organismos de control participaban del negocio, porque ahí se ve claramente en el informe que Alessandra Minicelli, esposa de De Vido, y Marta Cascales, esposa de Moreno, que formaba parte, Minicelli, de la auditoría, en el caso de la GENE, no era parte del negocio. Pero a ver, yo quiero esto, pero la que decidió esto fue la Presidenta de la Nación. Pero no tengas dudas, Luis, no tengas dudas, porque esto era parte del plan, digamos. El detalle de cómo era el robo, cómo era la tercerización, se ve con mucha claridad en el informe. Pero el marco político es que este gobierno, el gobierno de Néstor y de Cristina, se sirvieron, utilizaron a los artistas como una suerte de escudo para transformarse en presuntos progresistas, claro, cuando eran nada progresistas. Hay que decirlo. Yo sé que después de este programa me van a putear los artistas, primero, porque los artistas argentinos y en el mundo tienen como una especie de aura inmaculada. Muchos bien ganada por su trayectoria, otros no tanto. Yo le digo a Daddy Brieva, aprovecho para decírtelo, Daddy, yo no estoy en una casa de artistas. Yo te vi a vos en una película que no se estrenó, que se llama El Ciudadano Ilustre, donde la recontra rompiste. La recontra rompiste. Ahora te vi haciendo porquerías también. Y ahora te escucho diciendo barbaridades. Pero no tengo un problema personal con vos. Tengo un problema con lo que se chorearon. Todo lo que se chorearon. Y los utilizaban a ustedes, a vos también, Daddy, para un proyecto político de pensamiento único. Ahora, ¿o no? Es un sistema muy perverso de utilización. Yo insisto en lo mismo que decía en el informe. Y me parece muy responsable. Separemos la paja del trigo. Separemos la paja del trigo. Hay mucha gente que trabajó honestamente, que no sabía para qué trabajaba. Hay buenos artistas. Ahora, lo que hay que denunciar, como decía bien Alfredo, es el sistema. Acá hay un sistema de perversión, de robo y a su vez de compra de voluntades políticas inédito en la historia Para argentina. Lombardi, las universidades se utilizaron para hacer negocios, en el caso de las productoras, con el Ministerio de Planificación y para otros negocios también. Eso es lo perverso, que las universidades no formaron parte solamente de la producción audiovisual como negocio. Es lógico que existan los convenios de asistencia técnica, es decir, que el Estado le compre servicios a las universidades. Sí, eso es lógico, pero es como todo el kirchnerismo. Pervirtió eso para utilizarlas de otra manera. Porque si no,
si no confundimos todo. Es lógico que la asistencia técnica sí, el problema es la perversión enorme que acabamos de ver. Acá hay un tema que es el más profundo de todos. Cuando hace poco con el tema López se dijo, pero carta abierta, dijo, este no es el arquetipo del kirchnerismo. Sí, porque el kirchnerismo tuvo una enorme capacidad para tomar causas nobles y profanarlas. Derechos humanos, matrimonio igualitario, fútbol para todos, arte, producción audiovisual. ¿Quién puede estar en contra? Ahora después viene todo el curro. No se olviden que hasta inventaron una IVOPE paralela, que para que los programas alineados con el kirchnerismo parecieran con mejor medición. Y otro día vamos a hablar de la isla de Marchi. Ari, te agrego, ¿qué mejor que un canal de público para niños que además, bajo un personaje que era Samba, propenda que los chicos estudien historia? Ahora, ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó eso que te iba a preguntar? Samba termina siendo un niño antisarmientino, mostrando una locura ideológica fuera de lo común, y te veo una cosa que yo hoy dije. Había más capítulos contratados. ¿Sabes cuáles eran los capítulos contratados que había? ¿Dónde iba Niñito Samba? No. A ANSES para mostrar la maravilla de ANSES y a Aerolíneas Argentinas para mostrar la maravilla de la gestión. Digamos, yo tengo una información que no sé si puede corroborar Lombardi. Me dicen que esta semana el gobierno va a intervenir en Radio América, que tiene 80 empleados más 40 suplentes. Repito, 80 empleados más 40 empleados suplentes. Me dicen que esta semana el gobierno va a intervenir, no sé de qué modo, se va a hacer cargo también de todo el reclamo salarial de 120 personas. No me parece que haya una decisión en eso, pero sí quiero hacerte una reflexión. Me Porque parece tan escandaloso que la expresidenta Cristina Fernández haya ido y no haya dicho las palabras claves. ¿Cuáles? Spolky Garfunkel. ¿Cómo no dice las palabras claves? Ella es la responsable. Pero, ella es la responsable 800 millones de pesos. Ella se fue a solidarizar. Se fue a solidarizar con un pistolero, un delincuente, que no era la primera vez que roba. Tiene toda una tradición, Spolky, de robar y de saquear en los lugares en los que estuvo. Ahora, y él, el gobierno de Cristina, que le dio fortunas para que la vaciara, la malgastara y para que perjudicara a los trabajadores. ¿Puedo decir lo último, Hernán? ¿Y por qué un tipo como Lo Pérfido se va? ¿Porque él supuestamente se va porque dijo que hay 30.000 desaparecidos o se va porque mete el dedo en esta mugre y ustedes no se animan a profundizarlo? No, hombre, a profundizarlo, primero, vamos punto por punto. Esta denuncia, las dadas de baja que dio Gabriela Ricard de todo esto son hace 2 meses, así que ya, lo que pasa es que es tanto lo que hay. Hace 2 meses ya hicieron todos estos proyectos de baja a principios de abril. Así que nosotros vamos, la verdad, desde el ministerio que yo dirijo ya hay 18 denuncias penales, 5 hechas en Telam, que hay Rolo Pausá está yendo también muy de frente contra todo esto. Así que ya hace 2 meses que todo esto era público y ya se habían hecho las denuncias correspondientes y dado de baja los contratos. ¿Y por qué se va? Toma agua y contestamos que se va. Yo creo que ahí hay otra cuestión. Porque a la gente le queda esa duda. ¿Por qué se va Lo Pérfido? Tiene que ver, como dijo el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, me parece que tiene que ver con un recargo de muchas funciones. Darío, al principio, si ustedes recuerdan al principio, en diciembre del año pasado, decía que él quería hacer el Teatro Colón y tenía dudas de ir al ministro de Cultura y hay muchas declaraciones en ese sentido. Me parece que está más bien por ese lado, por el recargo de actividades. Bueno, yo fui ministro de Cultura de la ciudad, yo te aseguro que es una responsabilidad enorme también. Está acá Fernando Sánchez. ¿Por qué está acá? Igual que Ezequiel Spillman, autor de La otra hechicera, por una seria denuncia que hizo Elisa Carrió contra el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Enseguida vamos a ir a eso, pero cerremos esto. ¿Qué hacía el Ministerio de Planificación haciendo eso? ¿Es delito o no es delito? Yo creo que hay medio código penal que va, pero hay que ser precisos. Primero, la ley de ética pública. La ley de ética pública, vos le estás poniendo fondos a empresas que son evidentemente vinculados con funcionarios. Eso es ley de ética pública. ¿Es desvío de fondos? Eso tiene que ver con la ley de ministerios antigua. Si la ley de ministerios facultaba al Ministerio de Planificación Federal para hacer ficciones. De nuestro punto de vista, de ninguna manera. Bueno, y después, el cierto control ideológico que se nota, yo las vi todas juntas y era como era pensamiento único, excepto alguna cosita que se iba, ¿viste? Era como pensamiento único. Bueno, pero de nuevo es como, de nuevo lo voy a citar a Alfredo, es un sistema. Si vos ves lo que pasaba en Radio Nacional, que se había loteado la radio para los periodistas de 678, no hay un horario que se equivocaran, salvo uno, el único que no era un periodista de 678 era el director de Tiempo Argentino. Digo, era demasiado. Es demasiado. Entonces todo se usó de alguna forma para tratar de ver que todo el pensamiento, ustedes saben la importancia del pensamiento, tenía que ver con el kirchnerismo. Por eso nosotros decimos que el futuro inexorablemente tiene que ver un cambio cultural muy fuerte. ¿Cómo no? Hugo Devido, que veíamos ahí, es funcionario de este gobierno, ¿eh?
¿Cómo? Actualmente es funcionario. ¿El hermano de Nosotros Vido? le pagamos el sueldo todos los argentinos Pero- a Hugo de Vido, que todavía sigue trabajando en este gobierno. ¿Pero de qué? Trabaja en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Lino Barañao y tiene un cargo sumamente importante. Pero no tenga duda que es así. No tenga duda. Bueno, yo no hago casa de brujas, ¿pero por qué? No, bueno, me parece que con semejante nivel de denuncia por lo menos deberían suspenderlo, ponerlo a referéndum de lo que decida la justicia. Si se confirma esto que estamos viendo, que a todas luces tiene tanto nivel de información, no puede pertenecer más a un gobierno. Es cierto.